Muy bien, pues con eso dicho, los participantes tienen su cámara y video apagados al momento, pero pueden usar la función de chat. Como ya mencioné, tenemos varios aquí, así que si tienen una pregunta específica, por favor, bienvenidos a ponérselo aquí en la función de chat y podremos asegurarnos que podamos escucharlo o leerlo conforme el tiempo nos permita. Y también quiero mencionar que vamos a utilizar las directrices comunitarias que creamos con ustedes para guiar la reunión de hoy. Queremos fomentar un espacio compartido, valiente, respetuoso, y agradecemos su compromiso para crear la comunidad del día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a conocernos un poquito más. Entonces, un poco sobre nosotros, la C2C, que es el sistema de datos de la Cuna a la Carrera California, fue designado para la legislación estatal como la fuente de datos e investigaciones prácticas de California sobre resultados educativos, económicos y de salud para individuos, familias y comunidades. C2C se ha concebido como el sistema de datos más inclusivo de su tipo en el país y empleamos un enfoque triple: participación de la comunidad para informar el desarrollo, la interpretación y la concientización sobre el sistema de datos. Estamos ampliando herramientas para apoyar la planificación y la transición a la universidad y hemos creado un conjunto de datos analíticos sobre la educación y resultados laborados. Para más información, tenemos una infografía útil sobre la C2C disponible aquí en la función de chat. Gracias, Angelique. Bien, segunda diapositiva, por favor. Por eso queremos escuchar de parte de ustedes. Queremos esas comunidades, conversaciones comunidades, tengan o ofrezcan una línea de comunicación directa con el público. Así que tenemos algunas preguntas para usted. Primero, por favor, comparta su nombre, la organización y de dónde nos acompaña el día de hoy. Esto vamos a escucharlo el día de hoy, pero ayuda a saber qué tipo de trabajo y papel desempeñan ustedes a medida que desarrollamos nuestro contenido de aquí en adelante. Y no voy a ver bien, veo que hay muchos aquí el día de hoy. Tenemos algunos, que es Karen, la directora social de la Fundación Hellman, David Velázquez, aquí la Investigación de Los Ángeles, Colegio Southwest, Beth Wyman de la Universidad de Estado, Jaden Villanueva, que es apoyo programático en Carson, California, Tanya Larkin, que es consultora. Creo que bien, Leslie, gracias por acompañarnos. Uy, ya vienen tantos comentarios aquí, tantos aquí de WhatsApp. Tenemos a Juliano, Mia Segura, Maritza Castellano. Tenemos muchos aquí de parte de WhatsApp. Excelente. Gracias a todos ustedes. Nathan Pellegrin, Joanna Murray de la BPPPE, también proveedor de la CNC, doctora Colleen Maldonado, la directora de Asociaciones Educacionales, Irene García, oficial programática, Ángela Estrada, abogados públicos. Bien, por favor, continúen poniendo aquí su información. Gracias. Segunda pregunta. ¿Es ese su primer evento de conversación comunitaria? ¿Y qué es lo que aguarda más el día de hoy? Veo aquí, gracias Audrey, Pamela también, Cameron. Tenemos a Gabriela aquí acompañándonos. Jamie Kemp. Muy bien. Darles un segundito más para hacer la segunda pregunta. Jaden dice que es su primera vez que viene. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Ginny dice su primera aquí. Ana dice que es su primera reunión, que le gustaría saber cómo incorporar esta tabla informativa. Creo que vi a alguien aquí de Japón que está asistiendo. Wow, gracias por acompañarnos. No sé cuál es la diferencia de tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí. Aquí Andrés dice que es su primera reunión. Bien, última pregunta para ponernos bien listos para el día de hoy. ¿Qué quieren saber nuestros estudiantes cuando piensan en sus planes educativos y profesionales? Puedo darles un tiempito aquí para que piensen en eso y voy a leer aquí algunas de las respuestas. Cheryl dice que es su primera, que aguarda muchísimo estar aquí. Jeannie dice que es analista de comunicaciones en Cal State Monterrey. Joanna Murray dice que siente que es importante que estudiantes puedan elegir una carrera económicamente sabia. También tal vez quieran saber
si es o sea oportunidad de carrera o crecimiento de carrera, si va a pagar bien, también cuál es el rango de salario y qué tipo de educación se necesita. Muy bien, buenos puntos. Charlene también dice que estudiantes quieren saber la manera más fácil de conseguir un pago más alto. Bien, gracias a todos. Que sigan por favor unidos. Y pues vamos a entrar en la sesión el día de hoy. Bien, como ya mencioné, tenemos una agenda bastante llena el día de hoy. Vamos a darles una actualización primero del trabajo aquí en la CDC. Como siempre, sé que nos gusta saber qué es lo que están haciendo, así que vamos a darle un vistazo primero. Y luego vamos a mostrarles aquí lo que es la historia de datos de Pathways. Luego abordaremos el tema central de la sesión, una actividad interactiva que les guiará en el uso de las funciones del panel. Y luego también pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas antes de finalizar el día. Segunda diapositiva, por favor. Bien, entonces con eso ya dicho, voy a compartir algunas actualizaciones, pues tenemos mucho, pero me emociona mucho compartir que justo hace poco, el día 9 de mayo, en la Junta Laboral Directiva de CDC votó sobre mayor expansión hasta la fecha. Con la aprobación de la Junta de C2C, incluirá la Junta de Desarrollo y la Fuerza Laboral de California y el panel de capacitación para el empleo de la Agencia de Desarrollo Laboral. Además, el sistema de datos incluirá datos laborales cruciales para ayudar a californianos a comprender mejor cómo los programas de capacitación laboral están preparando la futura fuerza laboral del Estado. Y eso nos emociona muchísimo y les animamos a mantenerse sintonizados por lo que está por venir. También quiero agradecerles a muchos de ustedes que solicitaron este año formar parte de los consejos asesores de datos y herramientas. Recibimos más de 100 solicitudes este año, así que gracias a todos por su participación. El plazo de solicitud cerró anoche a las 11:59, pero si hay alguien que quiera seguir apoyando o enviando su apoyo como parte de su solicitud, todavía podemos recibir esas cartas de apoyo hasta la próxima semana. Eso será hasta el día 27 de mayo a las 11:59 de la noche. Así que eso está disponible en el enlace aquí y también se pondrá en la función de chat. Y voy a leer ese comentario porque dice cómo aplicar la C2C en Japón. Yo creo que es una iniciativa significante. Wow, qué lindo que nos va acompañando desde la otra parte del mundo, otro lado del mundo. Wow. Bien, entremos en la sesión de día de hoy. Voy a ceder la palabra a la doctora Elizabeth Karate, que es la especialista en datos de investigación de C2C, para que nos dé inicio con un recorrido por la historia de los datos de Student Pathways. Gracias, Shannon. Voy a compartir aquí la pantalla mía. Bien, todos pueden ver aquí. Ok. Bien. Hola a todos. Yo soy Elizabeth Ferrari. Soy especialista de investigación de datos aquí en la C2C. Así que yo voy a darles aquí a todos un recorrido breve de la historia de datos de Student Pathways. Voy a hacerlo brevemente porque quiero asegurarme que podamos llegar a una parte interactiva al final. Así que si parece que voy rápido, sepa que pues vamos a tener tiempo al final para poder hablar un poquito más, interactuar un poco más. Así que para darles una idea general breve, por si están escuchando, aprendiendo esto por primera vez, tal vez no han visto esto, lo que es historia de datos, para que todos sepan. El primer panel de CPC se llama Student Pathways, o datos de historia, que tengo aquí. Y esto se centra en cómo estudiantes navegan hacia la universidad y a través de ella. El propósito de esta historia de datos es conectar a familias, educadores, legisladores y defensores con información sobre trayectorias que siguen los estudiantes de sus comunidades para acceder a la universidad y obtener un salario después. Así que esperamos que los usuarios aprovechen los aprendizajes de esta historia de datos para ayudar a los estudiantes, a los que apoyan o a las comunidades a las que sirven. La historia de datos tiene 6 visualizaciones. Yo las divido en 3 secciones principales. Así que empezamos con la primera, que es una visión longitudinal de los caminos que toman los estudiantes para llegar a la universidad y obtener, claro, sus premios. En lo cual el segundo tiene una visión más actualizada de la matriculación
universitaria y de los títulos otorgados que reciben dichos estudiantes o que pueden recibir. Y por último, esta sección tiene resultados relacionados con los ingresos de los estudiantes durante y después de la universidad en correlación con sus ingresos. Y es lo que recibimos de la EDB. Y todo, claro, que le he mostrado aquí, que aunque le estoy mostrando brevemente, todo está conectado a través de una narrativa que proporciona orientación sobre cómo interpretar estos diferentes gráficos. Así que si usted es alguien que no está familiarizado con estos paneles de datos para informar sus decisiones, esperemos que le hemos dado bastante guía aquí para ayudarle. Entonces voy a mostrarles aquí una característica clave del panel, es la cual quiero destacar, y eso va a ser relevante para la actividad que haremos en breve. Tenemos la posibilidad de aplicar filtros. Así que usuarios pueden elegir entre distritos escolares o distritos legislativos para obtener una visión más local de los datos. Además, pueden seleccionar en el menú de características estudiantiles para centrarse en diferentes poblaciones. Por ejemplo, pueden ser raza, género, etnia o estado de hogar para ver resultados para ciertas poblaciones. Y luego al aplicar uno de los filtros, los datos de todos los gráficos se actualizan según la selección suya. Bien, entonces permítame dar continuación y voy a mostrarle la primera de las 6 visualizaciones. Bien, esa es una primera visualización. El equipo 0C lo pensamos como un diagrama de rutas, ¿verdad? Es como nuestra mascota, le llamamos aquí. La primera es diagrama de rutas, y a veces llamada diagrama de Sankey. Y este gráfico sitúa al usuario en la vista longitudinal de las rutas de los estudiantes. Entonces muestra el movimiento de los estudiantes durante ese periodo de 8 años, desde la graduación de la escuela secundaria hasta la obtención de un título. Bien. Y luego, siguiendo, la segunda de las 6 visualizaciones es un gráfico de barras apiladas que muestra el desglose de la matrícula universitaria por primera vez según diferentes poblaciones estudiantiles. Si aplico un filtro aquí por distrito, por ejemplo, digamos aquí Los Ángeles. Si aplico un filtro por distrito o legislativo, puedo comparar los perfiles de un distrito específico con los restos del estado. Hasta puedo ver aquí quién está, por ejemplo, inscribiéndose por primera vez en el colegio. Bien, para la tercera visualización, tenemos una gráfica que muestra la proporción de los diferentes tipos de títulos y certificados otorgados en un año determinado. Utilizamos un gráfico de parlamento similar a un gráfico circular, ya que muestra las partes de un todo. Cada uno de los 100 puntos de este gráfico representa 1% de los títulos y certificados otorgados, y diferentes colores representan certificados de colegios comunitarios, títulos de asociado y licenciaturas de estudiantes que transfirieron o no. Bien. Luego la cuarta visualización es un histograma que muestra la distribución de los datos sobre cuántos años transcurren desde que un estudiante se matricula en una institución hasta que se gradúa. Ahora, eso nos indica el tiempo que tardan los estudiantes en obtener su título. Podemos analizar diferentes tipos de títulos y ver cuántos estudiantes terminaron en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí puedo ver el título de asociado. Bien, y las dos últimas visualizaciones son donde conectamos los datos educativos con los resultados salariales. Aquí en la quinta visualización tenemos una gráfica que proporciona estadísticas rápidas sobre cuántos estudiantes trabajan mientras cursan estudios universitarios públicos de California de 12 a 4 años. Y también podemos alternar para ver cuál es el salario medio de los estudiantes. Y eso para estudiantes que estén ya sea en colegios de 2 o 4 años. Y finalmente, la última visualización
Muestra los ingresos de estudiantes tras su graduación, desglosados por tipo de título y certificado. Podemos ver los ingresos hasta 4 años después, dependiendo del tiempo transcurrido. Así que hay muchas funciones que uno puede ver aquí. Rápidamente, pues tenemos la posibilidad de que un usuario baje datos. También tenemos enlaces a definiciones de datos como página de glosarios con preguntas preguntas frecuentemente hechas. Y también tenemos esos módulos que surgen para ayudarle a interpretar correctamente los gráficos, por ejemplo, si nunca ha visto una gráfica de Parlamento. Pero yo quería asegurarme que tuviésemos tiempo suficiente para la actividad, así que voy a dar a continuación a lo que sigue aquí. Y como dije previamente, nuestra esperanza es que usuarios usen esto para poder aprender sobre los resultados educativos de estudiantes en sus comunidades. Así que con eso en mente les mostraré cómo aplicar o bien cómo hacer uso de los filtros que aparecen aquí. Así que lo haremos usando estructuras de oraciones similares a las de Madness, ¿verdad? Que corresponden a diferentes perspectivas que pueden extraer de la historia de datos. Si hay algún historiador o educador aquí, tal vez eso sea parecido. Primero, usaré una de estas oraciones de Madeleine como ejemplo. Leeré una oración y les mostraré cómo se relaciona con la historia de los datos. Luego haremos otro ejemplo juntos. Finalmente, les daré unos minutos para que lo intenten por su cuenta y podamos compartir nuestros hallazgos en el chat. Mientras tanto, yo sé que alguien aquí del equipo incluirá aquí las oraciones Madlib en la función de chat para poder dar seguimiento y luego pueden accederlo todo mediante los enlaces que aparecen en la función de chat. Primero voy a comenzar con un primer ejemplo bastante sencillo. La estructura de la oración es, quiero ver los tipos de títulos y certificados que obtienen los estudiantes de insertar población estudiantil que se graduaron de insertar distrito en insertar año. Si que alguien en mi equipo va a compartir eso en el chat, gracias Ryan. Ahora este es un ejemplo de información que un usuario puede escribir a través de la historia de datos. Voy a leerles la oración completando algunos de sus espacios o variables con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, quiero ver los tipos de títulos y certificados que obtienen estudiantes hispanos o latinos que se graduaron del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove en el año escolar 2021 y 22. Bien, vayamos y encontremos la respuesta. Empecemos por ver aquí el gráfico Parlamento, que es esta tercer ejemplo aquí, que estamos viendo diferentes tipos de certificados que reciben estudiantes. Así que puedo aplicar los filtros de distrito. Por ejemplo, puse aquí Elk Grove. Y luego puedo aquí incluir estudiantes hispanos o latinos. Puedo aplicar estos filtros aquí. Bien. Y puede ver aquí cómo los cambios en ese gráfico han cambiado para mostrar lo que es el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove. Esos son estudiantes hispanos o latinos. Y ahora, si quiero, puedo regresar y ver, tal vez me interesa el efecto de diferentes tipos de títulos o certificados de la pandemia. Así que puedo ver desde un 20 a 21. Veremos del 21 al 22. Puede ver aquí la actualización cada vez que aplique yo un filtro diferente. Y luego, bien, un ejemplo bastante directo. Hagamos otra juntos y espero que todos puedan dar seguimiento y apliquen, claro, filtros que sean de interés para usted. Voy a darle otra frase y podemos aquí incluirlos. Entonces, la frase para esta segunda va a ser, quiero ver el desglose por raza y etnia de la matrícula universitaria por primera vez de estudiantes que se matricularon en tal tipo de institución y cómo difiere entre distrito y luego el resto del estado. Bien, tenemos esto. Voy a empezar una. Voy a decir que a mí me interesa especialmente saber quién se matricula en universidades de 4 años. Pero ¿alguien podría indicarme alguna escuela o distrito legislativo que debamos considerar? Puede ser que
ingrese algo aquí en la función de chat primero. Bien, Bellflower Unified o Distrito Escolar Unificado Bellflower. Vamos a ver esa. Bien, vamos a regresar aquí a ver todos los estudiantes y ahora vamos a... voy a leer esa frase. Dice, quiero ver el desglose por raza y etnia de la matrícula universitaria por primera vez de estudiantes que se matricularon en instituciones de 4 años y cómo difiere entre el Distrito Escolar Unificado de Bellflower y el resto del estado. Bien, con este ejemplo, regresemos aquí a esta gráfica barra. Bien, entonces completamos las variables. Me interesa especialmente quién sabe quién se matricula en universidades de 4 años. También puede hasta incluir aquí poblaciones por género. Puede ser aquí ah, ah, estudiantes hembras, pueden ser estudiantes varones y puedo comparar aquí los datos estatales a nivel de edad del distrito para todas esas poblaciones. Pero regresemos aquí para ver raza y etnia. Y también puedo esto hacer para centrarme en instituciones específicas. Por ejemplo, si me interesa quién está matriculándose en colegios de 4 años, puedo aplicar este filtro aquí. Y algo que quiero mencionar, porque sé que hubo algunos que se interesan en cómo estamos protegiendo la privacidad de datos, y vamos a poder hablar de esto más en breve también, pero observarán que algunos de los datos están escondidos. Y dice aquí en la pantalla, puede haber ocasiones en la cual tal vez no haya un estudiante en este distrito escolar para poder encajarse en X grupo o población. Puede ser una situación en la cual estamos juntando ciertos grupos específicos para asegurar que esos grupos pequeños no se puedan identificar. Y eso se llama supresión de datos o el esconder de datos. Y es una de las maneras que la C2C ha buscado proteger la privacidad de estudiantes cuando no hay muchos en cierto grupo. Bien, entonces, ese es el segundo ejemplo. Y algo más que quiero mostrar, que en algunos casos cuando hay barras así que pequeñas, uno puede poner aquí el cursor para conseguir más información o hasta puede bajar los datos para esa gráfica en particular con esos filtros. Y eso para poder reconstruirlo si desea. Muy bien, entonces ahora voy a salir de la tabla informativa y voy a regresar a las diapositivas o la presentación. ¿Todos pueden ver? Muy bien. Bien, ahora los animo a que prueben esas sugerencias de estructura de oraciones por su cuenta. Aquí les dejo algunas ideas que pueden poner en práctica y ambas relacionadas con los resultados salariales de los estudiantes. Aquí es la sexta que aparece aquí. Así que le animo que vea su propio distrito escolar o su propio distrito legislativo o vea estudiantes de su comunidad. Entonces, el primer ejemplo que tengo aquí, que uno puede completar los espacios, puede ser, por ejemplo, quiero ver cuánto ganaron estudiantes de insertar población estudiantil que se graduaron de insertar distrito en insertar año, después de obtener y luego inserte aquí tipo de título certificado. Otro ejemplo para aquellos que tal vez ya han probado esto antes y quieren ver más. Si desea ver más, puede aquí usar esta segunda. Y este es un ejemplo en el cual uno puede usar muchos diferentes filtros. Y les animaría también que vean la función de bajar datos. Puede poner, por ejemplo, quiero ver las brechas salariales entre comparar poblaciones estudiantiles y o distritos después de que obtuvieron luego inserte el título o tipo certificado y cómo eso puede cambiar con el tiempo. Así que hay mucho, mucho más. Voy a darle unos minutos para poder jugar con esto. Veo alguna información en la función de chat, así que
Tomemos un par de minutos intentando eso por nuestra cuenta y luego voy a leer algunos comentarios que surjan en la función de chat. Y luego tengo algunas preguntas para que podamos considerar ya que hemos probado esto. Muy bien. Veo esta pregunta de Elizabeth de escuelas remotas que ya fue respondida. Gracias, Brian. Bien, ya que hayan empezado a aplicar estos filtros, pueden poner en la función de chat, por ejemplo, pueden incluir a los filtros que uno quiso y X. Y Ryan, parece que usted sí había respondido, pero Elizabeth no lo vio. Parece que Ryan lo envió a la persona equivocada, disculpe. Pero sí, cual, incluye cualquier escuela pública donde se hayan graduado estudiantes de secundario, lo cual incluye escuelas charter. Luego, Elizabeth, solamente quería decir también que hemos recibido algunas preguntas que voy a tratar de combinar porque algunas que están usando la función de chat, algunos en la función de preguntas y respuestas. Así que vamos a tratar de incluirlas aquí al final para poder abordarlas todas. Bien, Nathan tiene aquí la pregunta. Dice, si un estudiante obtiene varios títulos o certificados en diferentes segmentos, ¿se cuentan todos esos resultados en los gráficos o solo se cuenta un resultado por estudiante? Bien, por lo general, vamos a ir con un nivel más alto de título certificado que ha ganado el estudiante. Por ejemplo, en la barra gráfica, si tienen un certificado comunitario y de asociado, pues se incluirán en la línea ah, de certificado graduado con la licenciatura. Bien, y espero que hayan podido probar esto ya por sí propios y que hayan podido ver esa visualización y ver y aplicar diferentes filtros, diferentes resultados. Me interesa qué filtros usaron, si observaron algo particularmente interesante. Y puede que digiten aquí en la función de chat, pero algo más para considerar. ¿Cómo pueden tal vez comunicar sus resultados? No solamente para esta visualización, pero para lo que sea que encuentre de esta historia de datos. Quiero que piensen, por ejemplo, cómo podrían comunicar estos hallazgos a sus colegas o tal vez un comentario sobre motivar a estudiantes para buscar la educación más alta. ¿Cómo pudieran comunicar lo que encuentren aquí en ese taller, ya sea colegas o estudiantes? Bienvenidos a poner eso aquí en la función de chat si desean. Voy a darles un momento más, si acaso están digitando aquí. Muy bien, pues espero que esto le haya emocionado sobre usar los diferentes filtros que aparecen dentro de la tabla informativa. Espero que puedan usarlo un poquito más, investigando más por sí propio. Y Linda tiene aquí una pregunta, un comentario. Dice,
que el distrito es tan pequeño que prácticamente todos los datos están ocultos. Y luego dice emoji de cara llorando. Bien, algo que sí ha pasado, una manera posible de poder ver esos diferentes distritos que son pequeños, la cual tal vez se ocultan los datos, algo que puede considerar es que puede buscar su distrito legislativo estatal si es que quiere ver resultados regionales, porque los distritos estatales y del Senado por lo general tienen información más granular. Así que eso puede ser una manera de poder entender qué es lo que estudiantes en sus regiones están viendo como resultados, aunque no pueda ver específicamente su distrito, solamente una opción. Muy bien, pues yo voy a ceder la palabra de nuevo a Shannon, que seguirá aquí con una entrevista. Gracias a todos y pues les doy la palabra de nuevo a mi colega. Gracias, Elizabeth, y por favor no se vaya. De hecho, vamos a invitar a Ryan Estrellado, que es el director de programas de datos, a esta próxima parte de la sesión. Así que gracias a todos que enviaron sus preguntas durante el proceso de inscripción. Queríamos asegurarnos que escuchemos a todos cuando sea posible, pero también nuestro equipo de datos. Y también queríamos a nuestro consultor técnico, David Lane, está presente, así que si es que hay una pregunta técnica, le vamos a pedir a él su ayuda. Y pues quería decir que tenemos una lista larga de preguntas, algunas que vienen en la función de Q&A, para poder escuchar lo más que se pueda el día a día. Vamos a empezar con la pregunta amplia, ¿verdad? O general, porque eso es algo que surge mucho. Hablamos mucho sobre el proceso de planificación de 18 meses de la CDC y el trabajo previo a nuestra etapa de CDC. Así que podrían hablarnos sobre la decisión de centrarnos en el panel de rutas estudiantiles como la primera herramienta analítica lanzada. Sí, Sharon, yo puedo responder. Entonces, para darles un poco de contexto, antes de que empezó nuestra oficina, o bien antes de empezar este trabajo en el sistema de datos, hubo un proceso de planificación de 18 meses que se llevó a cabo con más de 200 expertos, expertos en contenido, partes interesadas, miembros comunitarios. Y la idea era de juntar principios por la cual la oficina pudiera construir herramientas. De hecho, llegó a ser la base para los valores que tenemos como sistema de datos. Y de ese proceso de planificación, claro, muchas decisiones que se tomaron, la cual basamos mucho en nuestro trabajo, pero un punto clave, la cual también llegó a esta ley de Cradle Career, es el requisito que creemos tres tipos de herramientas diferentes. La primera es las tablas informativas, la segunda son un creador de informes, la tercera es una herramienta para investigadores por la cual ellos pueden enviar pedidos para datos con fines objetivos de investigación. Y si uno, claro, ve los diferentes sistemas de datos en todo el país, hay diferentes maneras de hacerlos. Hay algunos estados que crean un sistema de datos y que existe principalmente como una herramienta para investigadores o algo parecido. Y la decisión por nuestro interés en la involucración comunitaria es que ese sería nuestro primer, bien, esta tabla informativa sería el primer entregable principal que tiene como intención ser una herramienta de guías de datos y nos ayuda a mantener un grupo de personas más en mente que tal vez no usan esa cantidad. Y algo más que era parte de nuestra promesa, claro, para el público, era tener esto en mente para que se pueda usar, que creo yo pudiera ser diferente para diferentes herramientas que son ese pedido o herramientas de pedido de información. Pero lo que sí puedo decir sobre esto es que datos se interpretan mejor bajo contexto. O sea, datos no necesariamente significan algo en sí solo, tienen que estar, ah,
tiene que venir con otros datos. Y esperemos que al enfocarnos en un conjunto de datos que encuentre o que incluye hitos para estudiantes que pueda funcionar como contenido o contexto para sus planes futuras. Por ejemplo, acabamos de empezar a trabajar en la principal, que es un poco más específico. Pero también esperamos que cuando esto se lance, los diferentes se puedan ver no solamente como dos diferentes elementos, pero dos fuentes de información que se complementen. Básicamente queríamos algo que todos pudieran usar, no solamente un grupo específico, pero también algo que sea bastante amplio, así que a medida que tengamos tablas informativas que sean específicas, que funcionen juntas. Muy bien, gracias. Y no tengo nada que agregar. Fue excelente, estoy de acuerdo. Gracias. Entonces, hablamos mucho sobre proteger privacidad de su iniciativa en Credit to Career. ¿Puede compartir qué protocolos se establecieron para el sistema de datos de estudiantes? Y luego también quiero mencionar específicamente que tenemos una pregunta sobre cómo estudiantes y familias pueden ser informados sobre cómo y cuándo se compartirían sus datos. Si yo puedo responder a esta. Esa pregunta se recibe mucho y claro, es entendible porque son importantes. De hecho, yo como miembro del comunitario también me pregunto esto. Lo primero que diré es una pregunta importante con respuestas importantes. Así que respetando eso, creamos una función del sitio web solamente para responderlo. Y voy a resumirlo aquí. Pero esperamos que esta pregunta surja de nuevo y de nuevo. Y, y es algo que nos gusta ver que la asistencia esté pensándolo. Y esperemos que en el sitio web pueda ir a verlo por sí propio en breve. Pero bien, voy a resumir aquí. Aquí realmente, pues lo más importante que quiero decir de esto, y quiero que quede claro, es que esa tabla informativa no comparta información a nivel individual. Aunque uno vaya y toque ese conjunto de datos, lo que uno va a recibir es, es un expediente que no tiene datos específicos. De hecho, es lo contrario. Solamente incluye datos al grupo grande lo suficiente que cumple con los diferentes niveles de reglas que tenemos para privacidad para las reglas de privacidad. Es por eso que se puede publicar, todo sería agrupado o hasta agregado a una cantidad mayor. Así que es lo primero. Y eso será verdad de todos nuestros tablas informativas. Y también para esta herramienta de informes. Y lo segundo es que nosotros somos una agencia gubernamental y como tal, pues tenemos muchas leyes de privacidad la cual tenemos que seguir. Y dentro de cada una de esas hay reglas específicas sobre compartida. Y tenemos que dar seguimiento. Así que lo otro que diré es que mucho de lo que es parte de ese diseño no solamente es la visualización, la indicación, pero también soluciones en el diseño que puedan cumplir con nuestras propias estándares de privacidad, pero también lo que se establece bajo la política. Y todo eso está en nuestro sitio web para usted poder verlo por su propio. Bien, y voy a decir también que cuando emitimos esta tabla informativa de datos, enviamos comunicaciones a todas las escuelas y superintendentes en el estado para asegurar que ellos sepan que la herramienta se ha emitido y que está disponible esa información. Y también se envía a senadores y asambleístas. Solamente quería decir eso también. Pero creamos también hojas informativas, al igual que informes, qué es lo que se incluye en los datos, qué es lo que pueden usar y asegurar que la gente se vea bien informada. Así que tratamos de ser cuán transparente podamos en cada paso del proceso, incluido al hablar sobre la comunicación. Yo solamente quería mencionar eso. Muy bien. Ahora entremos en algunos puntos específicos. ¿Qué distritos están incluidos en el menú desplegable? Yo he estado hablando mucho, a ver si Elizabeth quiere responder. ¿Y puedo responder?
ese va a ser distritos escolares públicos de California. Quiere decir, distritos que tienen estudiantes graduándose, incluye escuelas charters, yo creo que fue una pregunta hace poco, pero escuelas que tienen solamente estudiantes de noveno grado o de acá hasta 8, no se verían incluso aquí. Como Ryan dijo hace poco, la Junta Estudiantil es algo bastante amplio. Tenemos otros temas que se verán más detalle en diferentes grupos, así que algunos de esos áreas de enfoque tal vez se usarán luego diferentemente, pero por ahorita el enfoque es solamente estudiantes que se gradúan de la secundaria y luego entran a la postsecundaria. Gracias. Y solamente quiero mencionar algunas preguntas que están saliendo aquí. Bien, algunas que hemos preguntado. Roxana preguntó sobre el uso de inteligencia artificial. Eso no se usará para responder datos. Y luego una pregunta aquí sobre información adicional, notando que también recientemente agregamos Departamento de Servicios de Desarrollo. Así que esperemos que esa información se incluya en breve. ¿Todos me escuchan? Sí, yo sí me escucho. Muy bien, gracias. Ay, discúlpenme, Megan. Espero que me pueda escuchar. Vamos a dar seguimiento. Bien, hablamos sobre escuelas charters. ¿Podemos hablar un poco sobre quién se ve incluido en esta historia de datos? Sí, de hecho, es una pregunta difícil de escuchar porque hay 6 visualizaciones como parte de cada una, pero voy a tratar de resumir. Aquí en la parte superior, ese se enfoca específicamente en graduados de escuelas públicas en California en el 2015 y son justo más de 400 estudiantes. Así que esa es visualización número 1. Y luego las 5 que quedan van a ser 10 estudiantes, dependiendo de la visualización, año de inscripción o de otorgaciones. Y luego los números, claro, varían con base a cuándo puede elegir uno, ¿verdad? Pero para darles un ejemplo, son tan recientes como 2022, 23 y tan atrás como 2018 y 29. Y luego 2022 a 23 hubieron más de 250,000 estudiantes presentados en esa barra gráfica. Y eso pues le da una idea de la escala de estudiantes que están asistiendo al colegio público en nuestro estado, ya sea uno de las escuelas comunitarias o colegios comunitarios. Bien, gracias. Y sí, fue eso mismo. Y hay mucho por la cual saber. Creo yo que cada gráfica va a ser un poco diferente, ya sea si no estoy viendo, por ejemplo, resultados de ingresos o inscripción por primera vez. Pero sí, sí lo mencionaste bien hoy. Gracias. Bien, pues acabo de hablar hace poco sobre puntos de datos laborales, al igual que proveedores de datos, pero alguien había preguntado sobre dónde se encarga fuerza de datos laborales. A ver, ¿pueden mencionar eso el día de hoy? Bien, voy a responder en dos partes. Primero es que tenemos algunos datos ya de fuerza laboral y eso lo puede ver en la visualización 4 y 5, en la cual empezamos explorando ingresos relacionados, claro, a niños o estudiantes, disculpe, inscritos en colegios públicos y también colegios comunitarios, pero también a trabajar con diferentes departamentos de la fuerza laboral. En la última reunión estamos trabajando con más datos relacionados a fuerza laboral y es importante notar que como Credit Suite funciona, trabajamos de una manera que sea complementaria a nuestros socios. Estamos buscando diferentes conexiones en esos datos y de perspectiva humana, esos diferentes hitos que californianos ven en su educación y su trabajo. Y dónde es que uno trabaja y cuánto ganas, gran parte de eso. Así que igual podemos regresar a los informes de esas
a reuniones de personal para escuchar y ver más detalles. Pero lo que eso nos podrá hacer a medida que trabajamos con nuestros socios es crear una historia un poco más amplia relacionada al empleo y la conexión entre eso y qué es lo que californianos deciden hacer después de la secundaria o aún con la experiencia secundaria. Bien, seguimos en las primeras etapas de eso. Tenemos que revisar aún más esos datos y ver qué oportunidades hay para usarlos, pero lo bueno es que es excelente que nos hemos juntado para acordar que son datos que queremos usar. Muy bien, gracias. Otras preguntas, tenemos algo más que aparece aquí, así que quiero responder y luego podemos regresar a la función de chat. Pero un componente de este lanzamiento de esta historia incluye un mecanismo de aporte para poder escuchar del público sobre esas herramientas. Pueden compartir planes para incorporar esa información como parte del proceso centrado en el usuario. Sí, puedo responder. Entonces, diseño centrado en el usuario es muy importante para nosotros. Hemos hablado mucho con personas en nuestras conversaciones comunitarias para tratar de escuchar un poco sobre cómo asegurar que esta herramienta sea accesible a personas y sea de uso. Así que estamos pensando, claro, en este primer lanzamiento que usamos el mes pasado, en comparación con, bien, eso ya se completó, ya se hizo, vamos a lo que sigue. Sabemos que hay mucho más que les interesa a la comunidad. Algunos, por ejemplo, aquí en la función de chat han dicho, pues me interesa la a, profesión o estudio de, o campos de estudio. Así que esos son áreas relevantes conforme lo que ya hemos dado. Así que yo puedo mencionar un poco sobre la manera en que nosotros ya hemos hablado con muchas diferentes partes interesadas con base a diferentes antecedentes. Así que abogados en comparación con tomadores de decisiones, educadores, familias, tratando de entender. Y de hecho vamos a continuar hablando con la comunidad para poder recibir aporte de diferentes áreas y sintetizar esos datos y usarlos para poder iterar y mejorar con emisiones futuras. No puedo prometerle cuánto eso será, pero sabemos que hay mucho más por hacer y pues nos emociona muchísimo usar ese aporte comunitario y que eso pueda ser el impulsor de los diseños o, sí, decisiones de diseño que usemos. ¿Hay algo más que quieras decir? No, creo que mencionaste todo. Algo más que sí puedo decir es que quería mencionar o reconocer que hay muchos diferentes casos de uso para esos datos y en algunos de ellos en esos casos, para uso de datos gubernamentales, tiene más sentido emitir informes y que esos informes nunca cambien. Y eso tiene sentido para, por ejemplo, responsabilidad de uso de datos. Y reconozco que el público está acostumbrado a ese estilo de reportaje. Sin embargo, cada caso es un poco diferente y nos permite, de hecho, bajo la ley Cradle to Career, permite, nos exige que constantemente vayamos escuchando y mejorando los productos a medida que continuamos. Y creo que algunos que sienten un poco diferente sobre cómo se usan datos gubernamentales, sí, eso lo entendemos, pero hay muchos beneficios en el hecho de que la mejor manera de usar estas herramientas es para que podemos ver que ustedes las usen y luego nosotros poder hablar si funciona o no. Y eso llega a ser información muy importante para nosotros que analizamos bien cuidadosamente para poder impulsar la manera que mejoramos no solamente esto, pero creamos algo nuevo. Así que es algo que, bien, espero que lo hayan visto ya sobre algo con nosotros y que pueden esperar verlo más. Muy bien, gracias. Ok, última pregunta. Una pregunta muy importante. Se están entrenando a líderes estudiantiles sobre cómo usar esa herramienta. Yo puedo responder a esta. Claro, bienvenidos a comunicar, pero esto fue por sí lo más importante que escuchamos del público.
fue animador ver que ellos querían participar con la C2C y cómo usar esta herramienta en sus comunidades, así que gracias por su interés. Y también diré que estamos, o bien, somos un equipo bastante pequeño de 26 personas, así que vamos a pasar este verano pensando cómo podemos alcanzar la asistencia mayor que podamos sin tener que ir bien, sin poder ir aquí al campo lo más que se pueda, como quisiéramos ver. Entonces estamos pensando cómo ampliar nuestra biblioteca de tutoriales. Lanzamos 3 videos de tutoriales que muestran ya sea cómo usar esos diferentes filtros globales. Hay 3 más planificados que creo yo que podamos ver. Y luego, en relación a esto, estamos buscando también cómo crear más recursos a demanda o disponibles a demanda para que la gente pueda acceder a esto en su propio tiempo sin tener un seminario web al vivo. Pero también tengamos como un seminario web mensual si es que les interesa. Así que manténgase al tanto. Agradecemos mucho la pregunta y la involucración porque eso es parte importante del trabajo. El crear la concientización y asegurar que ayude para nuestro equipo. Así que gracias y manténgase atento, por favor. De seguro vamos a seguir hablando más. Y claro, bienvenidos a darle seguimiento en media social y escuchar las actualizaciones que tengamos en breve. Pero como ya dije, va a ser todo el día en verano es lo que vamos a hacer. Bien, con eso ya dicho, gracias. Reconocemos que hay preguntas, ya hay una actividad más. Voy a compartir la pantalla. Le dije que tenemos mucho que hacer para la agenda del día de hoy. Pero tenemos una pregunta más para todos. Entonces, ya hablamos sobre una historia de datos y hemos hablado sobre cómo pueden usar esas herramientas y también cómo trabajar con nosotros. Quisiéramos escuchar de parte de usted cómo usarían esa herramienta. Así que piense, por favor, en alguien que trabaje con los estudiantes. ¿Cómo es que ellos pueden usar esa tabla informativa? ¿Qué les ayudaría a ellos y qué sería más útil para ellos? Voy a darles un par de minutos para que puedan, bueno, no un par de minutos, pero van a acceder aquí el enlace en la función chat aquí en la pantalla, que es paule.com Cradle to Career California 654 y puede usar este código QR. La respuesta, claro, no está limitada, así que puede responder cuantos veces quiera y eso ayudará a nosotros para pensar en cómo crear mejor contenido. Así que lo que venga a la mente, bienvenido y creo y podemos recibir hasta 700 respuestas, así que bienvenidos a ingresar aquí sus comentarios. Bien, gracias por sus palabras. Ok, y veamos si hay respuestas. Hay 2 hasta el momento. Bien, más videos. Creo yo que líderes estudiantiles pueden usar esta información para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas estudiantiles. Muy bien, gracias. Esto lo vamos a mantener aquí al vivo por un par de minutos más. Tal vez un minuto. Pero de nuevo, gracias por su participación en el día de hoy. Desarrollo de lecciones de clases. Gracias. Por favor, bienvenidos. Y si tiene algo más que quiera mencionar, por favor, menciónalo aquí. Y si tiene alguna pregunta después de la sesión de día de hoy, también se puede hacer para clases locales y regionales para poder monitorear el progreso hasta el correr al colegio y la carrera. También involucrar a papás. Gracias. Y también quiero decir que tenemos 2 grupos informativos que son involucración comunitaria y ellos piensan en eso muchísimo. Así que, como ya mencioné, vamos a trabajar con ellos, no solamente como oficina, pero también con nuestra comunidad sobre cómo crear más herramientas, más recursos y más para ustedes. Así que pues me emociona muchísimo ver qué es lo que vamos a hacer. Más visibilidad en la disparidad y faltas en oportunidad para poblaciones locales. También ubicar escuelas, distritos escolares en la área para reclutar a estudiantes en sus campus que se vean interesados en ciertos grupos específicos para distritos escolares. A ver cómo ayudar a las familias a las cuales yo sirvo. Muy bien, gracias por esos comentarios. Voy a decir que estábamos en Ontario el día, a ver, abril 2000. Bien, disculpa, abril 2024. Y alguien dijo que uno empieza a crear alfabetización de datos en tercer grado y que les encantaría ver
una tabla informativa para niños de esa edad. No lo he hecho, así que espero que para cuando me vaya yo de esta organización tengamos una tabla informativa que nos ayude a hacer eso para los pequeños. Así que sepa que tenemos grandes planes y diseños para el futuro. Y sí, súper emocionada y me emociona que ustedes también lo estén. Así que voy a dejar de compartir la pantalla mía, pero voy a encerrar aquí para el día de hoy, decir que gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tuvimos más de 100 personas aquí que están pasando a su almuerzo aquí con nosotros. Gracias, espero que fuese de ayuda. Es un poco diferente a lo que normalmente hemos hecho en el pasado, pero ahora tenemos algo que podamos, ¿verdad? Ver cómo ayudar mejor y asegurar que todos ustedes puedan participar. Claro, vamos a dar más seguimiento con la grabación, una encuesta breve sobre cómo hallaron esta conversación el día de hoy. Y como siempre, si tiene alguna pregunta, de lo contrario, puede enviar correo electrónico a info@c2c.ca.gov. Es un correo electrónico que nuestro equipo de investigación comunitaria monitorea. Y claro, le animo a que se inscriba para actualizaciones a c2c.ca.gov ways to get involved para ver eso. Así que todo lo que enviamos y postamos se encontrará ahí. Gracias por acompañarnos y esperemos que tengan buen resto de su día. Gracias.